Tengan buen día, queridas hermanas y amigas. Llegamos a nuestro cuarto día de esta semana, en donde continuamos meditando sobre la vida de las mujeres de la Biblia. Y ahora nos corresponde hablar de Noemí, una mujer que atravesó momentos de profundo dolor y pérdida, pero que también experimentó la fidelidad de Dios y la restauración de su esperanza. Esta historia que nos recuerda que aún cuando la vida parece oscura y sin salida, el Señor sigue obrando y puede transformar nuestras lágrimas en bendición. A través del relato del libro de Ruth, vemos cómo Dios trabaja silenciosamente en medio de las circunstancias más difíciles. Lo que comienza con tristeza y vacío termina con gozo y propósito. La vida de Noemí nos enseña que el Señor nunca abandona a quienes confían en Él. Noemí, creo que ya muchos lo saben, pero vale la pena recordarlo, vivía en Belén junto a su esposo Elimelec y sus 2 hijos. Sin embargo, una fuerte hambruna obligó a la familia a emigrar a la tierra de Moab en busca de sustento. Lo que parecía ser una solución temporal se convirtió en el inicio de una etapa muy difícil en su vida. En Moab, Noemí sufrió pérdidas devastadoras. Primero murió su esposo, dejándola viuda en tierra extranjera. Con el tiempo, también murieron sus 2 hijos, quienes se habían casado con mujeres moabitas llamadas Orfa y Ruth. En poco tiempo, Noemí pasó de tener una familia completa a quedarse sola, sin esposo, sin hijos y sin seguridad para su futuro. Pues recordemos que en esa época, una mujer sin esposo, pues no se encontraba segura. La tristeza de esta mujer fue tan profunda que cuando decidió regresar a Belén, pidió que la llamaran Mara, que significa amargura, porque sentía que su vida se había llenado de dolor. Desde su perspectiva, había salido llena y regresaba vacía. Sin embargo, aún en medio de su sufrimiento, Dios no había terminado de escribir su historia. Cuando Noemí escuchó que el Señor había visitado nuevamente a su pueblo y que la hambruna había terminado en Belén, decidió regresar a su tierra. Era un viaje largo y difícil, marcado por incertidumbre y dolor. Sus nueras, Orfa y Ruth, comenzaron el camino con ella. Noemí, pensando en el futuro de las jóvenes, les pidió que regresaran a la casa de sus padres para que pudieran rehacer su vida. Era un acto de amor y de preocupación, pues sabía que acompañarla implicaba renunciar a muchas oportunidades. Después de un momento de despedida llena de emoción, Orfa regresó a su hogar, pero Ruth tomó la decisión diferente de quedarse con ella. Con una profunda muestra de amor y fidelidad, declaró a Noemí: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Con estas palabras, Ruth no solo decidió permanecer junto a su suegra, sino que también decidió confiar en el Dios de Israel. Esa decisión marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia de ambas. Como dijimos, Noemí había salido de Belén con esperanzas de prosperidad y regresaba con un corazón quebrantado. Sin embargo, aún en medio del dolor, comenzó a descubrir que Dios seguía guiando cada paso de su camino. En Belén, Ruth comenzó a trabajar recogiendo espigas en los campos para proveer alimento para ambas. Providencialmente llegó al campo de Boz, un pariente de la familia de Elimelec. Boz mostró bondad y generosidad hacia Ruth, protegiéndola y ayudándola. Con el tiempo, Boz decidió redimir la heredad de la familia y tomó a Ruth por esposa. De esta unión nació un hijo llamado Obed. Este niño no solo trajo alegría al hogar de Ruth, sino que también restauró la esperanza de Noemí. La mujer que había regresado sintiéndose vacía, ahora sostenía en sus brazos a su nieto. Obed llegaría a ser el abuelo del rey David y generaciones después parte de la genealogía de Jesucristo. De esta manera, Dios convirtió una historia de dolor en una pieza fundamental dentro de su plan de salvación. La vida de Noemí nos deja importantes enseñanzas sobre cómo confiar en Dios en medio de las dificultades. En primer lugar, a confiar en Dios en medio de la pérdida. Noemí experimentó tristeza y amargura, pero nunca dejó de reconocer que Dios tenía el control en su vida. Su historia nos recuerda que podemos expresar nuestro dolor, pero también debemos seguir confiando en el Señor. También nos muestra
que debemos confiar en la fidelidad de otros. Dios muchas veces usa a las personas que están en nuestro alrededor para sostenernos. La lealtad de Ruth fue un instrumento de consuelo y restauración para Noemí. También nos enseña a confiar en la providencia divina. Lo que parecía una cadena de tragedias, la muerte de su esposo, de sus 2 hijos, terminó siendo el camino que Dios utilizó para bendición. Y es que el Señor obra a través de circunstancias que nosotros nunca entenderíamos. Pero Él sabe, tiene sus propósitos. Simplemente lo que nos corresponde, como hemos visto, es aprender a confiar y a esperar en Él, en su tiempo. La confianza en Dios no significa ausencia de dolor, sino la seguridad de que Él sigue obrando aun cuando no vemos el resultado inmediato. Hermanas, muchas veces también nosotras, como mujeres, como madres, como hijas, como tías, enfrentamos momentos de pérdida, cambios inesperados o situaciones que llenan nuestro corazón de tristeza. Hay etapas en las que sentimos que regresamos vacías, como le ocurrió a Noemí. Pero su historia nos anima a recordar que Dios siempre tiene la última palabra. Él puede usar nuestras pruebas para formar nuestro carácter. De hecho, así es. Es un momento de pruebas en donde nosotros más nos acercamos a Él. No debería de ser, pero generalmente es así. Así como Noemí encontró consuelo en la compañía de Ruth y en la provisión de Dios, también nosotras podemos confiar en que el Señor coloca personas, oportunidades y circunstancias que forman parte de su propósito para nuestra vida. Dios sigue transformando historias de dolor en testimonios de esperanzas. Esta historia de Noemí, que comienza con hambre, pérdida y amargura, termina con restauración, con familia y gozo, lo cual nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos y que su plan siempre es mayor que nuestras circunstancias. Por eso podemos aferrarnos a la promesa de Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que cada una de nosotras aprenda, como Noemí, a confiar en el Señor, aún en medio de la adversidad, sabiendo que Él tiene preparado para nuestras vidas un futuro y una esperanza. Que tengan un feliz día.